Buenos días a todos, estamos en la Iglesia Carisma, bienvenidos. Es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios para todos y también para aquellos amigos y hermanos que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla. Reciban un abrazo muy fuerte. Estamos hablando acerca de Junto al Camino, haciendo alusión a la parábola que Jesús predicó o enseñó a sus discípulos y a todos los que estaban ahí. Venga conmigo a Mateo 13. Y vamos a leer estos dos versículos. No vamos a leer toda la parábola porque solo estamos hablando de un punto de la parábola del sembrador. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Luego más adelante, los discípulos están hablando acerca del propósito de las parábolas. Y entonces, acercándose, los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oísteis y no entendisteis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado o se ha endurecido, y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y más adelante, versículo 13, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando oye alguno la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. No estamos hablando de toda la parábola en sí, estamos hablando de esta parte de la parábola, ¿no? Y la parte, como versículo central de todo lo que estamos hablando es acerca del entendimiento o el entender la palabra. Cuando oye alguno la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Estuvimos hablando acerca de este punto y por qué Jesús realmente hablaba acerca de parábolas. Los que estaban cerca de él entendían, y esto es importante, los que estaban cerca de él entendían el mensaje o entendían el mensaje del reino o entendían el evangelio, dicho de otra manera. Y basándonos en este punto, en esta parábola y en todo lo que podemos ver en la Escritura, la parte importante para que un cristiano viva en victoria y viva evidentemente en la gracia es entender la gracia. Entender lo que está escrito. A veces repetimos versículos, a veces repetimos la palabra victoria, a veces repetimos la palabra sanidad, a veces repetimos la palabra abundancia, como Dios me prospera, la palabra prosperidad, la palabra salvación, muchas cosas realmente, pero a veces no entendemos más allá lo que la salvación abarca o lo que la prosperidad realmente nos da, o nos enseña, o de qué manera Él nos prosperó, o simplemente entendemos la prosperidad como tener dinerito en el bolsillo, ¿no? O tener una economía solvente, cuando la prosperidad es integral. La prosperidad es espíritu, es alma y también es cuerpo, evidentemente, y dinero, por supuesto, también, finanzas. Pero a veces lo pensamos solamente, yo soy próspero, y pensamos solamente en finanzas. ¿Qué tal? Una persona próspera, espiritualmente hablando, no es próspera solamente en finanzas, es próspera espiritualmente también. Quiere decir que vive en ese factor de la gracia o en el entendimiento de la gracia. Entonces, la parte importante de todo esto es, como dice Santiago, no solamente ser un oidor de la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, ellos tenían comezón de oír. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces que la gente se acostumbra a escuchar y a escuchar la palabra y encima se goza con la palabra, pero solamente escucha. No hace nada más. ¿Y cuándo es? Cuando la palabra es una semilla, cuando realmente, o cuando la semilla da fruto, es cuando nosotros escuchamos la palabra y luego la entendemos. Prueba de ello es el versículo más adelante, versículo 22, dice, versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra,
Y aquí es lo que cataloga como una tierra que produce, dicho de otra manera, porque a veces la gente entra a valorar si la buena tierra es, hermano, tú tienes mal corazón, tienes mala tierra, tú tienes buen corazón, tú eres buena tierra, etcétera, etcétera. Realmente todos somos buena tierra, realmente, ¿no? Porque somos una nueva creación, luego lo veremos más adelante. Y Dios ha puesto un corazón de carne donde había un corazón de piedra y Dios nos ha dado una vida nueva. Entonces no existe, entre comillas, la mala tierra. Existe la respuesta que nosotros tenemos a la semilla. Y eso es importante. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es, fíjate qué importante, el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cada persona responde en un grado diferente a la palabra, eso es la verdad. No todo el mundo responde igual y no todo el mundo da el mismo fruto. Pero sí que está claro que todo el mundo que no entiende la palabra da el mismo fruto. Ninguno. ¿Comprende? Cada persona que no entiende la palabra no hace falta poner número, es cero, es completamente cero, no hay porcentaje, no es productiva, no es buena tierra, no produce. Entonces, aquí es donde me quiero parar porque últimamente estamos compartiendo una serie de mensajes que para mí son súper importantes para el creyente, para ya tener una vida en victoria y no estar viviendo así, no como con sobresaltos. Eso no quiere decir que no vayas a tener un problema nunca, pero sí que es verdad que tienes un poco controladas las partes importantes de tu vida espiritual, las partes que te hacen madurar, crecer y entender. Amén. Entonces, esta parte de entender la palabra de Dios, no solamente oírla, ¿verdad? No ser, como dice Santiago, oidor olvidadizo. ¿No? Santiago decía esto, cuando una persona oye la palabra pero no la hace, aunque en este caso estamos hablando de entenderla, pero es lo mismo, la persona que entiende la palabra luego la hace. O sea, es la misma consecuencia. Una persona que escucha la palabra y escucha la palabra y escucha la palabra y se convierte en un doctor de la palabra y puede estudiar en un instituto bíblico, puede estudiar en un centro de entrenamiento bíblico y tiene todo el conocimiento de la palabra ahí amontonado, a veces no sirve para nada si no la entiende. La parte de entender significa interiorizar, meditar, hacerlo carne, ¿no? Cuando Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, empieza diciendo que el Verbo se hizo carne, el Verbo estaba con Dios y era Dios, y vino a nosotros, ¿verdad? Y se hizo carne. ¿Qué significa? El Verbo era la palabra era Jesús. Jesús era la palabra, era el Verbo, era la palabra de Dios y se hizo carne. Entonces eso era una palabra viviente, una palabra andante. Eso es lo que debe ocurrir en el creyente con la palabra. La palabra se debe hacer carne, se debe hacer realidad y para que se haga realidad debemos entenderla. Solamente cuando tú entiendes la palabra da fruto. Y vuelta otra vez, ¿por qué estoy compartiendo o predicando esto? Es porque muchas veces la gente ora de una determinada manera y a veces no tiene la respuesta que desea para su oración, ora para ser sanado, ora para que el trabajo le funcione bien, ora para que sus hijas tengan esto o lo otro, ora para que su familia funcione bien, ora para proyectos, cosas, negocios, oramos por todo, oramos por nuestras necesidades, oramos por nuestros problemas. Y eso está muy bien, realmente es lo que debemos orar. La Escritura habla de orar realmente, ¿no? Y de confiar en Él. Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que oremos igualmente. Aún sabiendo de qué tenemos necesidad, Él quiere que nosotros oremos también, ¿no? Con los diferentes tipos de oración y todo este asunto, pero si nosotros oramos y aún así no tenemos entendimiento, luego viene la frustración. Señor, ¿por qué no has contestado? Señor, ¿por qué esto no ha pasado? Señor, ¿por qué no me sanaste? Señor, ¿por qué no me diste esto? Señor, ¿por qué los papeles no vienen, no llegan? Señor, ¿por qué el trabajo no viene? Señor, ¿por qué tengo que aguantar a este jefe? Podrías haber puesto otro jefe. Señor, ¿por qué tengo que aguantar esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mis hijos reaccionan de esta manera? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? ¿Por qué no me llaman? Señor, haz que mis hijos me llamen. Entonces, no sé, es que a veces como que queremos trasladar todas las cosas, de andar por casa al ámbito que no está mal, de echar nuestra necesidad delante de Él,
Pero si realmente entendiésemos la palabra, tal vez no necesitarías orar para que tus hijos te llamen. Entenderías por qué no te llaman. ¿Entiendes lo que quiero decir? Amén. Entonces, sería la respuesta anticipada a una pregunta. Y cuando nosotros tenemos más conocimiento de la palabra de Dios, más sabiduría, más respuesta tenemos a nuestras preguntas de vida. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos da entendimiento y el entendimiento nos da movimiento. Amén. El conocimiento nos da entendimiento cuando lo entendemos y el entendimiento nos da movimiento. Cuando no hay entendimiento, no hay movimiento. Ahora, dentro de la primera parte de lo que hemos leído y estaba diciendo, ¿por qué no van a entender? Porque oyendo no oyen y viendo no ven, etcétera, etcétera. Y aquí está hablando también de los fariseos y de los judíos, ¿no? Pues viendo no veían, oyendo no entendían. Jesús no les quería predicar un evangelio diferente, no les quería predicar otra ley, no quería decir que lo que habían experimentado antes se tenían que olvidar, pero se tenían que decir, este es el nuevo orden. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y para muchos esto no entraba. ¿Quién eres tú? ¿No? Sabemos de Abraham, sabemos de Moisés, sabemos de nuestros padres en el desierto, pero ¿quién eres tú? ¿No? Y este era el punto. Aun viendo, no podían ver. Por eso Jesús habla con ellos a través de parábolas. Y hay una palabra muy importante que aparece ahí y es por su dureza de corazón. Entonces, todos aquí, que la verdad que estáis preciosos y hermosos, y sé que no habéis hecho nunca nada, no habéis roto un plato, ¿verdad? Todos tenemos una opinión. Y a veces, esa opinión, por lo que quiera que sea, no la queremos cambiar. No la queremos cambiar. Y puede ser una idea sencilla. No quiere decir que sea pecado el que tú no quieras cambiar una opinión. No es pecado, simplemente es ignorancia. ¿Comprende? Y en esa ignorancia el enemigo te gana la batalla. Porque en esa ignorancia tú no avanzas, en esa ignorancia tú no creces, en esa ignorancia te rebelas, en esa ignorancia eres necio, en esa ignorancia somos tontos, hermano. ¿Comprendes? Y no es pecado ser ignorante, ¿verdad? Entonces, cuando viene la luz de la palabra, la parábola, porque vamos a ir un momento a Marcos 4, porque esto es muy interesante, ¿no? Fíjate lo que dice aquí Marcos 4, versículo 13. Dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Está hablando de la misma parábola. Mas a los que están fuera, por parábolas se les dirán todas las cosas, para que viendo no vean, ni no perciban, ni oyendo no oigan, ni no entiendan, para que no se conviertan, ni les es perdonado los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo podéis entender todas las parábolas? Fíjate lo que les dijo. En los otros evangelistas o evangelios no está escrito esto. Dice, si no entiendes esta parábola, no puedes entender las demás. O sea que la parábola del sembrador es el principio de todo el entendimiento del reino de Dios para ese tiempo. Luego vienen las epístolas, obviamente, ¿no? Y viene el crecimiento de la iglesia y la instauración o el inicio de la iglesia. Pero para aquel tiempo, si no puedes entender esta palabra, no puedes entender todas las demás. Luego hablaremos de las demás. Pero fíjate, ¿qué es dureza de corazón? Volviendo al punto. Dureza de corazón es cuando tú tienes una opinión y no quieres cambiar esa opinión. No es pecado, es ignorancia, pero ya cuando hay el conocimiento, ya hay un proceso. Porque ahora tú estás escuchando la palabra de Dios. Antes eras ignorante, pero ahora has escuchado la palabra de Dios. El evangelio, que es la palabra, te es anunciado. Entonces, cuando ya no quieres cambiar, ya no eres un ignorante. Eres un necio. Fíjese en qué momento les voy a convertir ahora. ¿Entiende? Porque cuando uno es ignorante tiene esa excusa de yo no sabía. Ahora, está la dureza de corazón así como disfrazada. ¿Y cómo es esta?
No es que yo no entiendo, pastor, yo soy ignorante, no tengo estudios, no sé qué, yo soy muy bruto, soy muy bruta, y es que no fui a la escuela, y es que no sé cuántos. Es que, aunque prediquen, no lo entiendo. No quiere entender. Con oídos oye, pero no entiende. Con ojos ve, pero no se aclara, porque lo que ve no le gusta. ¿Comprende? Entonces, el entendimiento, me gusta cuando dice Proverbios que la palabra de Dios es sencilla, fácil de entender, hace sabio al simple. Otra versión dice que es fácil de entender hasta para aquel que tiene más de 2 dedos de frente. Entonces, pruebe, a ver, sí. Es fácil de entender. ¿Cuándo no es fácil de entender la palabra? Cuando, y viene esa parte, no quiere entenderla. Uno hace que la entiende, pero realmente la entiende, pero hace que no la entiende. Perdón, lo digo al revés. Uno la está entendiendo, pero hace que no la entiende. Porque claro, si la entiendo, entonces tengo que cambiar las cosas. Y eso significa cambios. Y yo no quiero cambios. Y en esta ignorancia que deja de ser ignorancia y se convierte en dureza de corazón, está el resultado de nuestra vida espiritual infructuosa. O, dicho de otra manera, sin fruto. Luego esta persona que tiene una vida espiritual que no tiene fruto, ¿qué ocurre? Se frustra, se apaga, se seca, se enfada con Dios, toda la serie de manifestaciones que ya conocemos. ¿Sí o no? Lo que hemos hecho todos. Diga a la persona que está a su lado, tú también, hermano, tú también. ¿Y saben cuál es el cachondeo más grande de todos? Que encima le preguntamos al Señor, ¿por qué has hecho esto? Después de que Él te ha dado el conocimiento, tú has rechazado el conocimiento, no has querido hacer lo que te ha animado Él para hacer, luego vienen circunstancias, luego vienen problemas y luego dices tú, ¿por qué me pasa a mí esto? Hermano, ¿quieres que te lo diga? No hace falta, ¿verdad? ¿Entiende lo que quiero decir? Tenemos tantas oportunidades de cambiar, tenemos tantas oportunidades de mejorar, tenemos tantas oportunidades de crecer que no queremos, no nos da la gana coger porque requiere cambios y requiere esfuerzo. Yo estoy muy cómoda así, yo estoy muy cómodo así. Es que no tengo tiempo. Bueno, ¿volvemos al mensaje de las semanas anteriores o no? No tengo cronos, no tengo tiempo. Que no hace falta tiempo para entender. Si usted lo entiende, no hace falta tiempo. El mismo tiempo gasta haciéndolo bien que haciéndolo mal. Es más, hace falta más tiempo para hacerlo mal que para hacerlo bien. ¿Entiende lo que quiero decir? Así que el entendimiento de Dios, el razonamiento, el producir, no tiene que ver con tiempo. Otra excusa, por favor. Hola. No tiene que ver con tiempo, ni con que tenga mucho trabajo, no tiene que ver con nada de eso, porque usted puede estar trabajando y recibir sabiduría de Dios mientras trabaja. Usted puede estar conduciendo y recibir sabiduría de Dios mientras trabaja. Yo he ido a comprar y he visto cosas particulares en la carnicería, en las personas que estaban comprando, en discusiones, que me han hablado de cosas de Dios o de la palabra de Dios o de actitudes mías personales que tenía que cambiar. ¿Verdad? Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios hablaba a los profetas. Y iba a casa del alfarero, por ejemplo. Qué bonito es cuando lo recitamos ya, ¿no? 1000, 2000 y pico, 3000 años más tarde. La palabra, y ahí vamos a ver esa historia del alfarero. Y vino de palabra de Dios a mí, y fui a casa del alfarero,
Y el Señor me dijo, estaba amasando una vasija y se rompió. Y volvió otra vez el alfarero a hacer la vasija y se rompió. Y Dios le dice a ese profeta, ¿no podré hacer yo como este alfarero con vosotros, con el barro, como la casa de Israel? ¿Y me dejaréis moldearos? Pues si Dios le dijo al profeta lo que tenía que hacer en la casa del alfarero, pues a ti te lo puede decir en la carnicería, o en la ferretería, o en el súper, o en la tintorería, o en el campo, o en tu trabajo, o hablando con tu jefe, o viendo a un compañero de trabajo, o conduciendo y viendo un conejito saltar, lo que sea, o viendo simplemente la magnificencia de Dios en la creación. De cualquier manera Dios te habla, ¿sí o no? Eso. Ahora, ¿cuál es la parte? Cuando Dios me habla, es que yo entienda. Por eso cuando Dios habló a Gedeón, Gedeón no entendía, sí entendía, pero no quería entender. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, cuando Jesús se presentó a los discípulos y le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no lo entendían? Claro que lo entendían, pero lo siguiente que le hacen es una pregunta, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y Gedeón lo mismo, si el Señor está contigo, varón esforzado y valiente, libera al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace Gedeón? Lo primero que hace Gedeón es preguntarle, bueno, si el Señor está conmigo, ¿por qué vienen los madianitas y nos roban? ¿Por qué vienen los madianitas y violan a nuestras mujeres y destruyen y nos matan a todos los hombres y dejando la tierra completamente estéril, infructuosa, otra vez, infructuosa? Y Dios le dice, estaré contigo, estoy contigo. Pero Gedeón no entiende. Sí entiende, pero no quiere entender. Porque cuando una persona en sí no quiere entender, se produce la siguiente etapa. Hay rebeldía en su corazón. Y la rebeldía se puede disfrazar de espiritualidad, se puede disfrazar de ignorancia, se puede disfrazar de un montón de cosas, mira qué pobrecito soy, ¿verdad? No eres pobrecito, eres rebelde, perdona. Hola. O eres pobrecito porque eres rebelde. ¿Comprende lo que quiero decir? Ahora, yo sé que estoy cortando con bisturí, sé que estoy ahí entrando al corazón, sé que estoy incluso hiriendo sensibilidades, pero créanme que luego voy a coser el corazón y se va a quedar todo bien. No se van a quedar ahí con la herida abierta. No, lo que les estoy diciendo se lo estoy diciendo con todo el cariño del mundo. No estoy tratando de arrojarles aquí cualquier tipo de groserías y palabras malsonantes para decirles si ustedes son esto. No, es que me lo estoy diciendo a mí mismo también. Pero qué importante es el entendimiento de la palabra. Y estoy a veces simplemente describiendo cómo actuamos. Actuamos. Todos. ¿Pueden decir conmigo todos? Esto es. No estoy hablando de 2 o 3, estoy hablando todos. ¿Cómo actuamos? Y eso ocurre cuando ya recibimos la palabra, viene el entendimiento, pero me revelo a eso y quiero traducirlo de otra manera. ¿Qué hizo Gedeón? Señor, si tú me dices que haga esto, voy a poner un vellón, voy a poner una piel y quiero que la piel se moje, se empape. ¿Era ignorante Gedeón? ¿No había entendido el primer mensaje? Sí, pero quería más seguridad. Es como lo que digo muchas veces, si tú dices a un hermano, tienes que hacer esto, necesita dirección del Señor. Pero si a ese mismo hermano le dices, hermano, tienes que ir a cobrar 3.000 euros de este cheque, no hace falta orar, no ora. No ora, no pide dirección de Dios para ese cheque, no se arrodilla, Señor, este cheque es para mí, igual lo necesita otra persona, no, ese va de una, cobra su cheque y ya está. Recibió el instantáneo conocimiento, la revelación, entiende lo que quiero decir, ¿no? No le hizo falta, no buscó excusa, no dijo no tengo formación, no dijo no sé leer, no dijo no tengo carrera, no, coge su cheque y sale corriendo por patas, o sea, llega antes que la noticia al banco. ¿Entiende lo que quiero decir? Es que nuestro entendimiento se agudiza cuando hay cosas que nos importan. ¿Dónde viene el problema? El problema es pensar que lo que la palabra de Dios dice no te importa.
o no te influye, o no te afecta, o no altera las cosas, porque pensamos que nuestro día a día está construido de otra manera. Y a veces hemos hecho esa otra manera, y no está mal. Pero, ¿cuántas veces te has dado cuenta que no funciona? ¿Sí? Porque si funcionase no buscarías al Señor. Si funcionase no buscarías respuestas. Gedeón seguía ahí con la historia y le dijo, ahora el vellón se había mojado y todo el suelo estaba seco. Bueno, ahora al revés, Señor. Es como, perdona, o sea, ¿qué quieres? Ahora quiero que el vellón esté seco y toda la tierra mojada. Y así fue. Al final la piel estaba seca y toda la tierra mojada. ¿Cuántas pruebas necesitamos para que Dios obre en nuestra vida? Si haces esto, haré esto. No es verdad, Dios lo hace y luego no lo haces. Si haces esto otro, haré lo otro. No es verdad, Dios te bendice y luego tú no respondes. ¿Cómo se llama esto? Ya lo he dicho. ¿Comprende lo que quiero decir? ¿Y cuál es el punto de todo esto? ¿A dónde yo voy con esta explicación? Viene Satanás y roba lo que ha sido sembrado. La palabra que te incomoda, la palabra que te sacude un poco, la palabra que te hace salir del lugar de comodidad, la palabra que te dice que no eres tan bueno y excelente como tú pensabas que eras, la palabra que te corrige, la palabra que te... tal. Hay que ver la gente cómo se molesta a veces cuando recibe la corrección de la palabra. Bueno, pastor, me voy a ir a la otra iglesia que no me dice nada. Bueno, váyase, no pasa nada. ¿Comprende? Pero si una persona no puede ser corregida por la palabra de Dios, simplemente no va a dar fruto. Su vida se vuelve infructuosa. Ni es mala persona, ni está... No, si lo que le ocurre a la persona. ¿Comprende? Lo que estamos hablando es acerca de nosotros mismos. Lo que nos ocurre a nosotros. Cuando no hay fruto para ti. Cuando no hay fruto para tu familia. Cuando no hay desarrollo para ti y para los que te rodean. No estamos hablando del vecino de al lado o de la iglesia que tenemos cerca. Estamos hablando de nosotros. Pues esta palabra es tremenda bendición. Venga conmigo a 2 Corintios, que si no se me va a pasar el asunto y no voy a poder compartir esta parte. 2 Corintios 4, sí, vamos a ver desde el... Y un momento, por favor. 2 Corintios 4, voy a leer del versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, cual es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, qué interesante lo que dice aquí. Dice, si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Cuál es la manera en la que Satanás hace que tu vida sea infructuosa? Cegando tu entendimiento. La manera es que tú no puedas entender el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia. El evangelio es Cristo. El evangelio es el reino de Dios en nosotros. Cuando Jesucristo comenzaba a predicar el evangelio, la primera palabra que utilizaba, vamos a decirlo ahora comercialmente, sería el eslogan, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál era el reino de Dios? Jesús, estando ahí, no, era el evangelio. Bueno, él era el evangelio con patas, pero era el evangelio, era la buena noticia. Jesús se fue y les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. O sea, no era imprescindible la presencia física de Jesús, pero sí el evangelio.
Yéndose Él, el Evangelio seguía. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sigue alumbrando, el Espíritu Santo nos sigue inspirando, el Espíritu Santo nos sigue enseñando, el Espíritu Santo sigue ahí. ¿Sí o no? ¿Predicándonos qué? El Evangelio. ¿Qué es lo que te hace libre? El Evangelio. ¿Qué es lo que sana tu vida? El Evangelio. ¿Qué es lo que te hizo pasar de muerte a vida? El Evangelio. Es el Evangelio, es la buena noticia. Cuando no entiendes a Dios, no entiendes el Evangelio. No entiendes la buena noticia. ¿Comprendes? Pero aquí hay una palabra muy interesante, ahí un poco escondida. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, la cual es la imagen de Dios. El Evangelio es la imagen de Cristo. Al no entender el Evangelio, no dejamos de ver la imagen de Cristo. Al no entender el Evangelio, dejamos de ver la imagen de Cristo. ¿Qué decía Santiago cuando estaba hablando acerca de aquel que escucha la palabra y no la hace? Estaba dando a entender que también olvida quién es. Es como aquel que considera su rostro en un espejo natural y cuando se va, dice, se olvida quién era. ¿Sabe por qué el creyente tiene tantas crisis de identidad? Porque no se mira en la palabra, no se mira en el espejo que es Cristo. No, yo soy la imagen de Dios, yo soy tal, yo soy cual, yo soy bendecido, yo tengo la victoria, pero luego no estoy entendiendo el Evangelio. Y al no entender el Evangelio se hace infructuosa esa parte, solo esa parte de la palabra que no entiendo en mí. ¿Comprende lo que quiero decir? La gracia, echar mano de la vida eterna. Disfrutar de la gracia, del Evangelio de la gracia de Dios. Disfrutar de todo lo que nos ha sido dado. Tiene que ver con entendimiento. Esto no es para que hagan algo. Fíjate qué sencillo. Hasta ahora no he dicho, hermano, tienes que hacer esto. No. Solo tienes que entenderlo. Conoceréis la palabra de Dios. Y la palabra os hará libres. No dice que tienes que hacer algo. Dice que tienes que entender, conocer. Pero la palabra conocer, todos sabemos, por muchas veces que hemos predicado, es un conocimiento experimental. No es un conocimiento literal o académico, vamos a decirlo de esta manera. No es conocer y conocer y conocer las anécdotas de Jesús. Me sé todas las historias de Jesús. Qué bonito. O, ¿no? Libros que... Los milagros de Jesús. Me lo sé todo. Hay gente que dice, he leído 4 veces la Biblia. Genial. Pero aún no ha conocido a Jesús. No le ha sido revelado el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no está entendiendo. Porque viendo no ve. Oyendo no oye. En una ocasión hubo un científico, alguna vez lo he compartido, que quería encontrarse con Dios, pero a través de la ciencia. Porque era lo suyo, era su campo, era profesional de la ciencia. Y como toda la ciencia siempre rechaza que Dios existe, pues él quería encontrar a Dios a través de la ciencia. Y por hacer la historia corta, porque ya saben, se puede alargar mucho predicando, encontró a Dios. Encontró a Dios a través de la ciencia, empezó a investigar, empezó a mirar, empezó a ver los resultados, las cosas, y encontró a Dios a través de la ciencia. Hay algunas personas que a través de la ciencia niegan que Dios existe. Pues él se encontró con Dios. Y una de sus conclusiones era, yo he podido conocer y conozco que Dios existe a través de mi campo, de la ciencia, pero voy a seguir creyendo que no existe. Porque si pienso que existe, voy a tener que hacer una serie de cambios en comportamientos personales y morales y en mi conducta que no estoy dispuesto a hacer. Por lo tanto, concluyo que aunque Dios existe, no lo haré presente para mí. Y esto es lo que pasa a veces en pequeñas porciones en nuestra vida. Creemos que Dios existe, pero cuando escuchamos una verdad que no nos conviene, no la entiendo. Pastor, a mí también me pasa. Cuando hay algo que no quiero entender y pensamos que hay alguien que nos tiene que obligar a entenderlo, o pensamos que necesitamos más tiempo, ¿para qué? Si después de 30 años sigues sin entenderlo. Hola. Lo que no entiendes ahora,
Dentro de 20 años tampoco lo vas a entender. ¿Por qué, pastor? Lo acabo de decir, porque no te interesa entenderlo. Hola, no lo vas a entender. Y vas a seguir, Señor, ¿por qué me pasó esto? Si es igual que te diga el por qué. Vas a seguir en tus 13. El asunto, el problema es que al no asimilar, al no recibir el entendimiento de la palabra, no estoy recibiendo la sabiduría que viene con ella. Proverbios nos habla de esto, nos habla de la... por ejemplo, Proverbios 25 dice, y los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Una persona está más cerca del conocimiento cuando está buscando a Dios. Porque estás buscando el conocimiento, estás buscando la sabiduría. Hay personas que todavía siguen esperando que Dios les sorprenda. ¿Verdad? Señor, si eres tú, sáname. Si no me sanas, es que Dios no sana. Señor, si eres tú, ayúdame. Si es que no me ayudas, es que no eres tú. ¿Sí me entiende lo que quiero decir, no? Y yo no me estoy riendo de nadie aquí, por si acaso, pero estoy enseñándoles cómo es la verdad. Porque el Evangelio no es lo que tú quieras creer de Dios, es lo que Dios nos explica que es. Por eso cuando yo más predico la buena noticia, cuando cada uno de nosotros más entiende la buena noticia, es más que podemos caminar como la imagen de Dios. En Efesios la Biblia nos enseña a vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué significa esto? Es tomar la palabra y entenderla. Si tú vives pegado a tus acontecimientos diarios y no al Evangelio, pues entonces tienes excusas para todo. Pero es que tu libro es ya, pues no sé, como esto, una agenda, ¿verdad? Yo tengo mi agenda, mis acontecimientos, mis problemas, y mis respuestas tienen que ver con lo que mi agenda dice, con lo que mis problemas dicen, con lo que mi cuenta bancaria dice, con lo que mi familia se dice o se vive. No, mis experiencias son mías, no son doctrina, no son dogma, no son la realidad de la palabra de Dios, son el resultado de lo bien o de lo mal que hago, lo que está escrito. Pero es la palabra la que me hace responder y dar fruto. Es la palabra. No todo el que oye esta palabra y la entiende será como aquella semilla que fue plantada en buena tierra. Dará fruto 100, 60 y 30 por uno. ¿Cuántas veces ha habido cosas en la palabra de Dios que no estaba de acuerdo? Que no las quería entender, pero he dicho, lo voy a hacer porque es la palabra de Dios. Y he recibido mi recompensa, mi fruto. Yo cuando me convertí había un montón de cosas de la palabra de Dios que no estaba de acuerdo. Y decía, no, es que para estos tiempos Dios no está equivocado en estas cosas, ¿no? Es la palabra, pero hay que actualizarla. Sí. A la versión yo, 2.0. Yo 2.0 2024. Hay que actualizarlo. No, eres tú que te tienes que actualizar. Y entender. Y entender. ¿Sabes? Cuando tú tomas una verdad de la palabra de Dios, a veces nosotros mismos pensamos que tomamos decisiones. A veces pensamos que nosotros tomamos decisiones de nuestra vida, que dirigimos nuestra vida. Me encanta esa parte de la palabra cuando dice, escoged hoy pues a quién sirváis, si a Dios o a los hombres. Si a Dios, o como dice aquí, al príncipe de este siglo. No es que directamente le estés sirviendo a él, pero es que indirectamente estás negando la eficacia del reino de Dios. ¿Entiendes? Si Satanás logra cegar los ojos de tu entendimiento para que no produzcas, para que no hagas, y puede ponerte un montón de entretenimientos, un montón de mentiras, un montón de engaños y un montón de razones por las cuales tú no lo haces, tú te quedas contento, tu conciencia se queda contenta, pero en tu vida no hay fruto. El resultado final es este. No es convencerte de que lo hagas. Hermano, egoístamente, a mí me da igual que lo hagas que no lo hagas, porque es para ti. Pero no quiero ser egoísta. Queremos estar hablando de la verdad, de la palabra de Dios. La verdad
te hace libre. En cosas que te gustan, pero que no. Y en cosas que no, pero que sí. La verdad produce entendimiento. 1 Corintios 2, 6 en adelante, habla de realmente de hablar sabiduría. Hablamos sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría de Dios para los que están en este siglo, no la de este siglo, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo nos guía toda la verdad, pero que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Por eso muchas veces nos hacemos a nosotros mismos más inútiles de lo que somos, porque no queremos saber más. Hay creyentes que incluso no quieren estudiar más la palabra, no quieren saber más, porque saben que después de cierto conocimiento hay una responsabilidad. A veces nos pasa como a este científico, ¿verdad? No quiero profundizar. Señor, no me hables más, que con lo que tengo me basta, ¿verdad? Tengo mi familia bien, mi trabajico bien, tengo un dinerico. No necesito más bendición. Los domingos voy a la iglesia, hablo con mis hermanos, Dios me bendice, me sana cuando estoy enfermo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Entiende lo que quiero decir? A veces somos como el pueblo de Israel saliendo de Egipto, en el desierto. Pensamos, estaban mal, pero a veces es como la vida de cualquiera de nosotros. ¿Eran bendecidos? Sí, tenían comida, en todo momento. ¿Tenían vestido? Sí. ¿Tenían ropa? Sí. Agua en todo momento. Encima su ropa no se desgastaba. Una persona que tiene lo básico no es necesariamente una persona bendecida. El pueblo de Israel en el desierto tenía lo básico. Encima no tenían que trabajar. Tenían que caminar. Pero tenían maná, tenían el sustento diario, tenían agua, tenían palabra, tenían hasta su tabernáculo para adorar a Dios. Pero no tenían la tierra prometida. No habían entrado a lo mejor de Dios. Cuando un creyente se conforma con lo que tiene, no entra a lo mejor de Dios. Y si tú te quieres conformar con lo que tienes, estupendo. Pero luego no te quejes. Por lo menos luego no te quejes. Yo siempre he dicho a una persona, si no estás dispuesto a hacer cambios, está bien, lo has decidido, pero luego no te quejes. No tienes derecho a quejarte si tienes el conocimiento y no actúas en consecuencia. No tienes derecho a quejarte. Tienes que tener, ¿verdad?, ese comportamiento de paz y de paciencia. Siempre digo esto, al que Dios no le da la fe, le da paciencia, ¿verdad? Porque si no vas a querer por algo, por lo menos vas a tener la paciencia de soportarlo. Ya está. Qué bueno son los dones de Dios, pero sobre todas las cosas, no dejes que el enemigo te robe la buena semilla. El Evangelio te hace que tú seas la imagen de Dios en esta tierra. El Evangelio hace que tú transformes tu vida y seas una persona diferente, más capaz, más inteligente, más sabia, sí, más entusiasta, más vigoroso, más vigorosa, con más recorrido, sin tirar la toalla, sin renuncia, más fuerte. Hay que ver la gente floja que conozco que se ha fortalecido en el Señor. Hay que ver la gente cobarde que he conocido que realmente son gente valiente en el Señor. Hay la gente, ¿verdad?, necia como yo, que ha adquirido sabiduría de Dios. Porque el Evangelio, entender el Evangelio, es la respuesta al fruto y al desarrollo en tu vida. Es la respuesta a entender el Evangelio. Es la respuesta para vivir en la gracia. Está disponible. Si no lo entiendes, no lo disfrutas. Qué pena no disfrutar de algo que ya está disponible. Amén. Gloria a Dios. No dejen que sea robada la palabra. Que tengan un día sobrenatural. Bendiciones.